¿Sabías que el aguijón de Pablo no era una espinita en el dedo? La palabra griega tortura que cambiara tu forma de ver el dolor. En 2 de Corintios 12, 7, el apóstol Pablo confiesa una de sus batallas más íntimas. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee. Le rogó a Dios 3 veces que se lo quitara, y Dios respondió: bástate de mi gracia. ¿Cuál es el mensaje de esto para nosotros? Dios respondió: bástate de mi gracia. Cuando leemos la palabra aguijón pensamos que es una espina o una rosa o la rosa de una espina o la picadura de una abeja o una pequeña astillita que en realidad molesta, ¿no? La astillita, te metes una astillita debajo de tus uñas, eso es terrible. O en el pie, o te tropiezas, o la verdad es algo doloroso. Pensamos que Pablo tenía esa molestia menor, o tal vez un dolorcito de cabeza o una leve molestia de los ojitos o algo que no podíamos decir que fuera algo tan grande, o una gripecita de hombre. La palabra que usó Pablo era escolop. En la literatura militar y médica de la antigüedad, escolop jamás se usaba para decir una espina de una flor. Esa palabra significaba literalmente una estaca de madera. ¿Se imaginan eso? Un poste. Empalamiento, el sentido era como una flecha o una lanza afilada. Los ejércitos antiguos usaban un escolop para cavar trincheras y poner estacas. Era una estaca en sí, afilada en el fondo para atravesar a los enemigos. Pablo no lo estaba diciendo a la iglesia: tengo una molestia pequeña que me pica a veces, ¿no? O me duele, ¿cómo se dice? Me pica, me puncha, no sé cómo puedo decir la palabra. Estaba gritando: tengo una estaca de madera clavada en el pecho. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido una estaca clavada en el pecho? Yo he tenido una estaca clavada en el pecho. Una molestia de un dolor que te impide respirar. Es algo que atraviesa de lado a lado. Su dolor físico y emocional era tan intenso como una persecución. Era inmenso, paralizante y agonizante. ¿Cómo aplica para muchos cristianos este versículo? Viven cargando dolor o hemos vivido cargando dolor, destrozándonos por dentro de nuestro pasado. A veces traemos cargas de nuestra niñez que nos oprimen y nos lastiman, ¿no? Es un aguijón que nos hace doler por dentro. Yo creo que es tan doloroso cuando tienes una traición, cuando eres despreciado, cuando eres abandonado por un padre, por una madre, cuando te sientes despreciado por los demás, o tienes una enfermedad crónica o una enfermedad terminal. Eso es el abandono de alguien. Se siente como una estaca clavada en el alma. Si se sienten culpables porque los demás les dicen supéralo, es solo un pequeño problema, no exageres. En algún momento le hemos dicho a alguien: sí, tranquilo, o muere un familiar o algo y le decimos: oh, no, tranquilo, no pasa nada, estarás bien, llora lo que tengas que llorar y pasa la página. Solo el que está viviendo en el momento nos damos cuenta del dolor. No nos damos cuenta en realidad. Mientras no lo pasamos nosotros, no lo entendemos. Tenemos que estar ahí para poder entenderlo. Pero el apóstol Pablo, más grande de la historia, entendía su agonía. Él sabía que era agarrar una estaca. Es como todos los días tener eso clavado en el pecho. Lo que Dios te dice hoy es esto:
Conozco el tamaño de esa estaca que tienes clavada. Sé que el dolor es enorme, pero mi gracia no es una simple curita, ¿no? O que le ponemos así para a los niños cuando se rasguñan y le ponemos una bendita y le decimos, ok, tienes una curita y ya sana. No, porque no son rasguños, sino que el poder de Dios dice, bástate de mi gracia. La gracia del Señor tiene el poder absoluto de sostenerte, sanarte y hacerte caminar incluso donde estás atravesando el peor dolor de tu vida. Dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dios tiene el poder. Cuando estás atravesando el peor dolor de tu vida, mi poder se perfecciona en tu mayor debilidad. Podamos entender de que aunque nosotros nos sintamos destrozados y que estamos heridos, llenos de dolor, Dios nos habla con su palabra y Él dice, bástate de mi gracia. Solamente eso necesitamos, la gracia de Dios en nosotros, pero busquemos esa gracia de Dios en nosotros, porque a veces queremos ser sanos o saber que Dios está ahí, pero no doblemos rodillas ante Él, busquémoslo a Él en su palabra, busquémoslo en oración, entrégate a Él, no tienes que saber orar, ve y habla como hablas con tu papá, con tu mamá y dile, Señor, estoy acá, delante de ti, ¿ok? Habla con Dios y Él estará ahí. Dios es poderoso, puede sanarte. Dios te bendiga.